gracias a todos los organizadores del evento, en particular a la Universidad Alejandro de Humboldt. Esta es una iniciativa que es importante decir, que todos ustedes conozcan, una iniciativa de un grupo de compañeros que nos hemos venido reuniendo con el ánimo de intentar darle respuesta a los problemas nacionales, a la grave tragedia social y política que vive el país, que resultó lamentablemente de la desaparición de una plataforma, que fue la plataforma del Pueblo en Lucha y el Chavismo Crítico, que auguraba convertirse en una referencia que pudiera presentarle al país, a los trabajadores, al pueblo, una opción distinta al PCV y los partidos del pueblo patriótico y a la Mesa de la Unidad Democrática. Lamentablemente se disolvió, pero sin embargo algunos referentes que participábamos allí, específicamente Cirtra Salud, que es uno de los convocantes de este foro, Cirtra Salud Distrito Capital, Sinatra UCB, específicamente la Secretaría de Relaciones y Propaganda a cargo del compañero Marco García, que no estaba hoy presente, está de viaje, el PSL, los mismos compañeros de la UST, que nos parece que es necesario mantener viva ese ánimo que en un momento determinado unió a varias organizaciones, tanto de la izquierda chavista como no chavista, con la intención de conformar una alternativa política de los trabajadores y del pueblo. Yo creo que es importante. Acabamos de pasar, como dice la convocatoria de este foro, por más de 100 días de protestas masivas en el país. Y ahora no está pasando nada. Así que creo que es importante que nos preguntemos qué fue lo que pasó, qué pasó en Venezuela. ¿Hubo o no una rebelión popular? ¿Qué significaron esos días? ¿Y por qué ahora no pasa nada? Yo creo que tenemos que comenzar haciéndonos algunas preguntas, planteando los interrogantes y tratar de ver cómo las respondemos, porque los problemas que generaron esa situación, que nosotros consideramos que fue una rebelión genuina, efectivamente, que no fue exclusiva de sectores populares, que especialmente de sectores de clase media, que desde el 19 y el 20 de abril dio un giro, un cambio cualitativo muy importante con la incorporación de sectores significativos de los barrios populares, no solamente en Caracas, sino también en muchas ciudades del país. Hay un dato importante que presentaba hace poco Keimer Ávila, que es un investigador de la Universidad Central de Venezuela, abogado, que fue uno de los activistas de aquella famosa toma en el año 2001 del Consejo Universitario de la UCB, que plantea que la mayoría más del 70% de los muertos y heridos en las protestas de estos últimos 4 meses son jóvenes estudiantes y trabajadores. Es decir, esto echa por tierra la presunción de que era una protesta localizada en determinados sectores de la clase media y que encabezaba exclusivamente la MUD. Esto hay cantidad de evidencias que pudimos constatar, porque nosotros desde ese momento, desde esa fecha del mes de abril, comenzamos a participar en todas estas protestas, en todas las formas de protestas que se dieron. El PSL intervino en ella porque nos parecía que era una protesta genuina, que iba más allá de la MUD y que además era expresión directa del descontento genuino de millones de personas, de trabajadores y sectores populares que habían sido base social del chavismo y que comenzaban a romper en la calle, en la protesta, con el gobierno y con el régimen político que ha dirigido el país o que ha regido el país en los últimos 18 y 19 años. Es decir, eso creo que es un elemento importante que nosotros queremos plantear. Hubo una rebelión popular genuina, que se expresó también en importantes sectores populares. Lamentablemente la clase obrera no intervino como clase desde sus sindicatos, fábricas y empresas, pero lo hizo en el torrente, siendo parte del pueblo que salía a las calles masivamente a protestar. Muchas veces incluso tenemos evidencia de gente que se iba de sectores populares a las marchas que convocaba la MUD a otras zonas, por el temor de ser perseguido, de ser criminalizado
por el gobierno a través de los colectivos, incluso de los mismos consejos comunales o los mecanismos de los CLAP, que son los que distribuyen las cajas en las casas, en las zonas populares, en las comunidades. Y la gente, tratando de garantizarse la comida en medio de la brutal crisis que vivimos, se trasladaba de sus zonas donde tradicionalmente viven y hacen vida, y se trasladaban a las protestas convocadas por la MUD. Esto me parece que es un punto que es importante tenerlo en claro. Ahora, ¿por qué? ¿Qué pasó que ahora no hay, que estas protestas masivas no se están dando? O sea, ¿por qué hay esta aparente paz? Efectivamente, como dice el gobierno, que la Asamblea Nacional Constituyente trajo la paz al país. Esa es otra pregunta que habría que hacerse. La otra pregunta que habría que plantearse es, y ya la profesora Oli Millán lo planteaba, es la MUD. ¿Qué rol jugó la MUD? La gente está satisfecha, la mayoría de la gente que salió a la calle a protestar, los familiares de los cientos de muertos que hubo, de heridos y de personas detenidas que todavía están detenidas, se sienten representados en la MUD, se sienten representados en cómo dirigió la MUD este proceso. Dirigió entre comillas, porque en muchas ocasiones la gente sobrepasaba, iba más allá de lo que la Mesa de la Unidad Democrática planteaba. Nosotros creemos que no, efectivamente, mucha gente no se siente representada y que no siente que hoy lo que más le urge es participar en procesos electorales como el de las elecciones regionales, que la MUD ya dijo rápidamente que iba a entrar a participar, sino quizás sean otros los problemas que a la gente le están preocupando, y son fundamentalmente los que originaron la protesta y la rebelión popular que se inició hace 4 meses, que es el hambre, que es la falta de comida, que es la represión, que es los despidos en empresas públicas y privadas, las suspensiones en empresas como por ejemplo Polar, que son negociadas y discutidas en el Consejo Nacional de Economía Productiva con los empresarios, porque yo creo que hay que comenzar a terminar de destruir algunos mitos. Un primer mito es que este no es un gobierno de izquierda. Hay que comenzar prácticamente cualquier análisis de la situación venezolana planteando que este no es un gobierno de izquierda, no es un gobierno socialista ni mucho menos antiimperialista. Es un gobierno con características peculiares, nacionalista burgués, que se disfrazó o se encubre con un discurso pseudo socialista de izquierda, pero que lo que hace es mantener y reproducir el sistema capitalista. En este país, los sectores que más se han beneficiado a lo largo de los últimos 19 años, tanto con Chávez como Maduro, son la banca. La banca, no es casual que ahora Forbes acaba de sacar la lista de los más ricos en el mundo y coloca a 3 venezolanos, y el que encabeza la lista de los 3 venezolanos más ricos, con 3.500 millones de dólares, si mal no recuerdo, Escotet, Juan Carlos Escotet, presidente de Banesco. O sea, no es casualidad que sea un banquero, un sector que no es precisamente productivo, el que encabece esa lista, porque ese ha sido uno de los sectores que más se ha beneficiado a lo largo de los 19 años, tanto con Chávez como con Maduro, de las políticas económicas de ambos gobiernos, del chavismo en su conjunto. Y los otros dos son, el segundo es Cisneros, y el tercero es Mendoza. No es casualidad, Mendoza es uno de los que más se ha beneficiado, a pesar de todo el discurso y de toda la retórica del gobierno, tanto de Chávez contra el pelucón, en el caso de Maduro. Es uno de los sectores que más se ha beneficiado. Escotet se hizo millonario especialmente en los últimos 18 años, los otros dos ya eran, digamos, del Valle de hace tiempo, solo que han consolidado su riqueza y son hoy expresión clara de lo que significa lo que ha significado el chavismo cuando hagamos la historia. Yo soy historiador, pero como estoy dedicado a la política no me puedo poner a escribir sobre la historia de nada, pero los historiadores tendrán que escribir y dirán en algún momento, dentro de 50, 60, 100 años, que los que sostuvieron al régimen chavista, tanto con Chávez como Maduro, y estos hay datos, hechos, elementos concretos que lo pueden probar, fueron fundamentalmente el sector bancario, de conjunto el sector financiero, el sector de telecomunicaciones, que tiene trimestre tras trimestre ganando todos los mundiales del mundo, y los sectores importadores, muchos de ellos ligados a empresas privadas manufactureras que han disminuido su producción y están aprovechando los diferenciales cambiarios para importar, porque sale mucho más rentable,
produce más ganancias importar que producir en el país para el consumo nacional y para exportar. Ahora, ¿qué tenemos enfrente, o sea, en este momento en Venezuela? Primero, hay que decir que esta rebelión, respondiendo a las preguntas que formulaba al principio, y la situación que estamos viviendo de aparente calma, tiene como responsable fundamental desde nuestro punto de vista, y son cosas que hay que hacerlas. Yo entiendo que mucha gente vea a la Mesa de la Unidad Democrática como una alternativa porque no hay otra, entonces tiene que echar mano contra el gobierno de la MUD, pero creo que hay que ser objetivo en lo que está pasando. Esta situación que tenemos ahora de reflujo del movimiento de masa, reflujo circunstancial, tiene que ver con el rol nefasto que tuvo la dirección política de ese proceso que fue la MUD, que efectivamente no encabezó la movilización porque quería, sino porque la misma presión social y los eventos que se produjeron a raíz de la sentencia del TSJ y el pronunciamiento de la fiscal generó una situación que lo llevó a tener que asumir el papel de dirección, de jugar ese rol de protagonista de un proceso que ya venía latente y que se estaba desarrollando porque las condiciones materiales y políticas del pueblo venezolano son cada vez peores, el hambre, la represión, los despidos y toda la situación de crisis en el país estaba generando o propiciando el caldo de cultivo para que se produjera esta rebelión. Lamentablemente la encabezó un sector que no se diferencia en nada o se diferencia muy poco del gobierno, y creo que este es otro elemento importante. Aquí la dicotomía no es entre escuálidos y chavistas. Aquí es una lucha de clase profunda, donde están los trabajadores, el pueblo, la juventud, los sectores más empobrecidos de la población, que no tienen ninguna perspectiva, no tienen ningún futuro, y por otra parte el gobierno, los empresarios, la Mesa de la Unidad Democrática y los boliburgueses que se han enriquecido a lo largo de estas casi 2 décadas al amparo del Estado y de la renta petrolera, de la cuantiosa renta petrolera que ha administrado el chavismo a lo largo de todos estos años. ¿Esto qué nos plantea? Tenemos enfrente a un gobierno que con la Asamblea Nacional Constituyente pretende perpetuarse en el poder, seguir avanzando en la restricción de las libertades democráticas, pero las condiciones materiales que generaron la rebelión popular, que ahora está aletargada, larvada, en medio de un relativo reflujo, por eso decía que era relativo, porque va a volver a expresarse el descontento que vive hoy el pueblo venezolano, porque la situación que estamos atravesando es insostenible. Esto no tengo que recalcarlo porque lo vivimos a diario todos nosotros. O sea, ya ni siquiera es la escasez solamente, que todavía hay muchos productos que no aparecen, sino que además esto se agrava porque los productos muchos han aparecido, pero resulta que son incomprables, es imposible comprarlos, los costos de un paquete de arroz, de harina, si se consigue, o de aceite, o de cualquier otro rubro, es prácticamente inalcanzable para los salarios destruidos del pueblo venezolano, de los trabajadores, y esto va a hacer que la rebelión vuelva a expresarse, más allá de que lo quiera o no lo quiera la MUD, más allá de que la MUD siga negociando como está haciendo y buscando ver cómo llega a acuerdo con el gobierno, porque fue lo que hizo siempre, lo hizo en el año 2016, no lo podemos olvidar. El año 2016, en enero, nadie daba medio por el gobierno de Maduro, pero tenemos que recordar que fue precisamente la MUD que entró en el diálogo con el Vaticano, con UNASUR, incluso amparado por el imperialismo norteamericano, los que permitieron que se produjera ese vacío, ese año de gracia que le dio de alguna manera la Mesa de la Unidad Democrática, que jugó un rol nefasto en aquel momento y que lo viene jugando ahora, cuando de manera completamente unilateral, sin contar, sin pensar en los cientos de muertos, 120 y tantos muertos que hubo, heridos y personas que todavía están detenidas, por las que no están haciendo absolutamente nada, por cierto, se metió en el proceso electoral que convoca a las regionales que está convocando el gobierno, que no hay ninguna garantía de que se vaya a hacer, porque no han colocado fecha. Esto es importante tomarlo en cuenta. Y además, hace poco Maduro dijo que había elecciones en el 2018 de presidenciales, pero que en todo caso era la Asamblea Nacional la que decidía. Se dejó abierta la posibilidad de que la Asamblea Nacional plenipotenciaria, espuria, fraudulenta, que montaron con 8 millones de personas que nunca votaron, porque todos lo pudimos ver, el único sitio donde había gente votando era en
en el Poliero y era por una sencilla razón: si los concentra todos en un solo sitio, por supuesto que si toma foto va a haber un gentío en toda la foto. La realidad es que no hubo 8 millones de votos, solamente participaron ellos, no hicieron ninguno de los mecanismos de control del proceso electoral como que se han hecho en otras ocasiones, para simplemente montar una Asamblea Nacional a su imagen y semejanza para seguir perpetuándose en el poder y mantener las medidas restrictivas de la libertad democrática y seguir usufructando la renta petrolera. No nos queda otra al pueblo venezolano que movilizarnos, volver a retomar la movilización en la calle, y esto plantea la necesidad también, simultáneamente con esa movilización, de la necesidad de plantearse la necesidad de conformar una alternativa política de los trabajadores y del pueblo. Es necesario conformar una alternativa, una herramienta política distinta a la Mesa de la Unidad Democrática y a los partidos del Polo Patriótico, que le brinde al pueblo venezolano una opción diferente para movilizarse y luchar por sus principales reivindicaciones y luchar contra un gobierno dictatorial, totalitario, que cada día avanza más en la restricción de las libertades democráticas y en la destrucción del nivel de vida de la población.